¿Te ha pasado que quieres contar una historia o una anécdota en español y te has quedado bloqueado? Pero no porque no recuerdes tu propia historia, sino porque no sabes qué tiempo pasado utilizar. Uso pretérito, uso imperfecto. ¿Por qué hay tantos pasados? ¿Por qué el español se complica tanto? Y sí, te entiendo, el pasado es uno de los temas más complejos de este idioma. Pero si los aprendes bien, puede ser uno de tus favoritos. Porque cuando cuentas algo en español, no solo dices qué te pasó, sino que también dices cómo lo viviste. Y esa es la gran diferencia. No contamos una historia como si fuéramos unos robots. Lo contamos como personas que recuerdan, que sienten, que interpretan y reconstruyen la historia para que tú puedas entenderla. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como ya sabes, en este canal intentamos enseñarte el español real. El español que vas a utilizar en el día a día, ya sea que vivas o visites un país hispanohablante. Y hoy vamos a explorar más a profundidad cómo funcionan el pretérito y el imperfecto. No veremos la gramática como en los libros, sino en contextos más cotidianos, como herramientas que te permitan construir escenas, acciones, pausas y todo el ambiente cuando cuentas una historia del pasado. Y ya sabes que si te quedas hasta el final de este video, vamos a practicar juntos para poner a prueba lo que has aprendido en esta clase. Pero lo más importante es que quiero que termines este video sintiendo que el pasado ya no es un enemigo en tu aprendizaje, sino una puerta para poder hablar sobre tu vida con más naturalidad. Porque ¿quién no quiere contar sus anécdotas? Así que si estamos listos, empecemos con este video. Ya sabes que siempre iniciamos con una descripción de lo que vamos a hablar. En este caso, ¿por qué en español tenemos tantos pasados pero utilizamos dos principalmente para contar historias? Cuando tú cuentas una historia de tu pasado, una anécdota en tu idioma, no estás pensando en la gramática, ¿cierto? Simplemente cuentas lo que pasó. Pero en español pasa algo extra. No solo te contamos una anécdota, sino que también te pintamos toda la escena para que no te pierdas ningún detalle. Y para pintar esta escena necesitamos dos colores distintos. Un color para describir cómo era el escenario, la rutina, el ambiente, el contexto en general. Y otro color para marcar los eventos que realmente sucedieron y cómo avanza la historia. Y aquí es donde nacen nuestros dos pasados. El fondo de la historia sería el imperfecto y las acciones que acompañan nuestra narración sería el pretérito. Obviamente te lo estoy explicando de esta manera para que puedas entenderlo un poco mejor. Nadie lo piensa así conscientemente, simplemente lo hacemos de esta forma. Por eso un hispanohablante nunca contaría una historia con solo un tiempo verbal. Sería como ver una película sin sonido o sin color. Entonces somos conscientes que estos dos pasados somos los que más vamos a utilizar al contar una historia del pasado. Así que vamos a ver los usos de cada una, empezando con el imperfecto. El imperfecto es un tiempo verbal increíble porque no te obliga a marcar el inicio o el final de una acción. Es un pasado que se siente abierto o que siempre está en movimiento. Por ejemplo, cuando dices, cuando era niño,
no estás hablando de un momento específico. Estás abriendo un capítulo entero de tu vida. Cuando dices, vivíamos en una casa pequeña, aquí no dices cuándo inició o terminó esta acción. Simplemente estás describiendo el contexto en donde va a ocurrir tu historia. El imperfecto es el pasado que invita a la otra persona que te escucha a entrar en tu memoria. Nos cuenta hechos y crea atmósferas. Y por eso lo usamos para estas situaciones. Primero, estados emocionales, descripciones, rutinas del pasado, pensamientos, climas o algún detalle que te va a ayudar a sostener la historia. Sin el imperfecto, tu historia va a sonar muy vacía, muy robótica. Con el imperfecto, todo tiene más sentido. Ahora vamos a ver el pretérito, pero antes de continuar con este tiempo verbal, quiero dejarte una súper recomendación. ¿Sientes que ya sabes mucha gramática, vocabulario y expresiones en español, pero te falta practicar con alguien más? Quizás algún hispanohablante o quizás quieres reforzar alguna parte de tu español con un profe. En Burbuja del Español tenemos clases online para ti. Puedes tomar clases con un profe hispanohablante desde la comodidad de tu casa o donde estés. Así no solo vas a practicar tu conversación, sino también tendrás alguien que te corrija y te responda. Somos un grupo de profesores dispuestos a ayudarte en lo que necesites para llevar tu español a otro nivel. Si estás interesado en tomar alguna clase, puedes entrar a nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también vas a encontrar otros beneficios para seguir practicando tu español. Así que no lo olvides. Te veo en clase. Ahora sí, continuemos. Entonces, el pretérito es el tiempo de los eventos. Es lo que pasó y ya está. Por ejemplo, si dices, me levanté temprano, esto es un hecho. Si dices, salí a la calle, aquí la historia avanza. Cuando decimos, se me rompió la bicicleta, es un evento puntual, concreto. Entonces, el pretérito marca un cambio en la historia, un movimiento o un giro. Pero cuando lo mezclas con el imperfecto, aquí es donde empieza la magia. Vas a crear una escena más una acción, un pasado abierto más un pasado cerrado. Y así es como se cuentan las historias en español. En la vida real lo utilizamos constantemente para contar lo que hicimos. Ayer trabajé todo el día. El sábado salí con mis amigos. Anoche vi una película. Aquí no estamos describiendo el ambiente, no te estoy pintando la escena. Estoy mencionando los hechos que van a impulsar mi relato. Aquí te doy un ejemplo de cómo sería el uso de ambos juntos. Era tarde y hacía frío cuando salí de casa. ¿Cuál es la pintura aquí? La pintura es el clima que te mencioné y el momento del día. La acción, salí de casa. El clima sería el imperfecto, la acción, el pretérito. ¿Se entiende mejor? El pretérito no compite con el imperfecto. Ambos trabajan juntos para que tu historia sea mucho más completa y emocionante. ¿Vemos otro ejemplo? Cuando crucé la calle, sonó mi teléfono y me di cuenta que había olvidado mis llaves en el trabajo. Aquí el imperfecto mantiene el fondo. Y como siempre, el pretérito nos marca los momentos clave. Así que no solo cuentas lo que pasó, sino también cómo se vivió, cómo lo viviste. Ahora, algo muy importante. ¿Cómo funciona la mente de un hispanohablante cuando narra una historia? ¿Es diferente? Ya te dije en un inicio, cuando un hispanohablante cuenta una historia, no se detiene a pensar
uso el imperfecto o el pretérito. Lo que sucede es algo un poco más intuitivo. La persona inconscientemente piensa, estoy pintando la escena o estoy haciendo que algo pase. Cuando quieres volver a un momento del pasado y describirlo, y no solo eso, también crear una atmósfera y mostrar cómo eran las cosas, el idioma es bastante flexible y abierto. Por eso podemos combinarlos y decir, cuando era pequeña, vivía en un barrio tranquilo. No estás corriendo contra nadie, no hay prisa. Tampoco hay un inicio ni un final muy claro. Es un recuerdo que se despliega como una fotografía ampliándose. Un ejemplo de cómo se inicia este tipo de narraciones sería: una noche escuché un ruido. Aquí el verbo despierta la narración. Algo pasó. Antes no estaba así, pero ahora sí. La historia se puso en marcha. Empezamos nuestro relato. Lo mismo sucede con los detalles que rodean a la acción. Por ejemplo, si digo, estaba lloviendo, no estoy diciendo una acción muy importante. Solo estoy creando el fondo, el clima y la sensación. Ya sabes, la pintura. Pero si digo, corrí hacia la puerta, aquí hay acción, hay movimiento. Tenemos una decisión de correr. Y este verbo empuja a tu historia, a tu relato. Incluso con las emociones sucede lo mismo. Puedo decir, mi hermano lloraba en el sofá. Aquí nos muestra un estado más prolongado. Es como una imagen sostenida. Ahora continuamos. Me dijo que había tenido una pesadilla. Esto aparece en el momento en el que algo se expresa. Estamos comunicando y revelando. Y así es como el español transforma el pasado en un relato. Y cuando empiezas a pensar de esta manera, en escenas, en eventos y no en tiempos verbales, el uso del pretérito y el imperfecto deja de ser un problema y empieza a sentirse un poco más natural. Y esto también lo puedes aprender. Ahora, para practicar un poco más, quiero narrarte una historia. Así que vamos a escucharla y quizás intentar identificar nuestra pintura y nuestras acciones. Quiero contarte algo como si estuviéramos conversando y tomando un café. Imagina que te digo, cuando era niña pasaba todos los veranos en casa de mis abuelos. Ellos vivían en un pueblo pequeño donde todo era lento y tranquilo. Recuerdo que por las mañanas el aire olía a pan recién horneado y la luz entraba por las ventanas como si la casa también despertara con nosotros. Aquí todo es imperfecto porque te estoy pintando mi fondo, te estoy dejando entrar en mi recuerdo. Ahora sí, continuemos. Pero un verano pasó algo que nunca olvidé. Una tarde, mientras mi abuelo arreglaba su bicicleta, escuchamos un ruido enorme afuera de la casa. Corrimos al patio y vimos que una gallina, sí, una gallina, había entrado a la cocina y estaba destruyendo todo. Pausa. Aquí empieza la acción real. Aquí el pretérito empieza a marcar los golpes de la historia. Escucha la parte final. Mi abuela gritó mi nombre y yo me asusté. También el perro, porque empezó a ladrar como loco. Y de pronto la gallina salió corriendo con un pedazo de pan en el pico. Fue caótico, un poco ridículo, pero una buena anécdota para contar. En esta última parte, el pretérito y el imperfecto se mezclan. Es lo que estaba ocurriendo alrededor más las acciones puntuales. Y ese es el español real. Así hablamos los hispanohablantes y así contamos nuestras historias del pasado, nuestros recuerdos.
Y como siempre, antes de terminar el video, tenemos que practicar con unos ejercicios. Así que veamos estas oraciones y vas a elegir si la conjugación será en imperfecto o en pretérito. Empezamos. La primera oración dice: cuando era niño, siempre en el jardín. Para el verbo jugar. Pensemos. Muy bien, aquí la respuesta sería: cuando era niño, siempre jugaba en el jardín. Estamos hablando de una rutina que tenías en el pasado. Veamos la siguiente oración. Esta dice: ayer mi teléfono. Para el verbo romperse. Veamos. Muy bien, lo correcto aquí sería: ayer se rompió mi teléfono. Siguiente oración. Aquí dice: mientras ella, yo ponía la mesa. Para el verbo cocinar. Muy bien. Mientras ella cocinaba, yo ponía la mesa. Aquí tenemos dos acciones en paralelo. Una de ellas en imperfecto y la otra en pretérito. Veamos una más. Esta dice: mi abuelo siempre, historias increíbles. Para el verbo contar. Muy bien, aquí dice: mi abuelo siempre contaba historias increíbles. Aquí tenemos algo importante que nos ayuda a saber qué tiempo usar, y es el marcador temporal siempre. El imperfecto y el pretérito no son un castigo de la gramática. Son herramientas del español que te pueden ayudar a reconstruir un momento de tu vida, para compartir tus recuerdos y darle ritmo a tu historia. Y cuando aprendes a utilizarlos juntos, tu español se vuelve un poco más humano. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes darle un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Por supuesto, puedes pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí compartimos contenido de español a diario. Y no olvides visitar nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás encontrar artículos en español, clases online con nuestro staff de profesores. Puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenido exclusivo cada semana y por supuesto también ser parte de miembros de Burbuja del Español, que también tiene muchos beneficios. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.